Estamos en las 9:31. Seguimos en la mesa de En Perspectiva de este martes 6 de octubre. Seguimos con Julieta Rudich, Susana Mangana y Carlos Loaiza acá en estudios en Montevideo. Y con Rafael Mandresi desde su cocina en París, Francia. Quienes quieren ver la cocina de Rafael, lo mejor que pueden hacer es ingresar en nuestro sitio en internet y seguir la transmisión en video de esta discusión. Y cuando termine la tertulia se va a quedar cocinando, tal vez alguna receta. Podemos pensar, sí, en un extra, ¿no? Después de la mesa. Para que veas, Rafael, que te sigo en tus editoriales, recuerdo un título tuyo que ahora también se hace pertinente: El discreto encanto de mi cocina. Podrías titular tu próximo editorial. Y hay unas botellitas de vino que no sabemos si es francés o de un Esperemos Bordeaux, que sí. detrás de su espalda. ¿De qué origen son Sería esos un poco vinos? autorreferencial, Susana. Bueno, contestale a Julieta, que tiene curiosidad por las botellas de vino que se ven a la derecha de la pantalla. Sí, no escuché la pregunta. ¿Qué vino es ese? ¿Qué vinos son? Tengo 2 botellas de vino francés y una botella de vino italiano. ¿Más detalles, Julieta, o con Hay eso es suficiente? un Bordeaux, un Cabernet Sauvignon y un vino blanco de Alsacia. Bien mezclado, ¿no? Viva la diversidad. Nos has dejado apabullados. Podemos pasar al tema siguiente. 12 países del Pacífico sellaron ayer un acuerdo para crear la mayor zona de libre comercio del mundo, impulsada por Estados Unidos y Japón. Se trata del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, que por su sigla en inglés se identifica como TPP. Un tratado que busca marcar las reglas del comercio y las inversiones del siglo XXI y, por otro lado, presionar a China, que no integra el pacto, a que siga también esas reglas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en un comunicado que este acuerdo refuerza las relaciones estratégicas con sus socios y aliados en una región que será vital en el siglo XXI, y agregó: con más del 95% de nuestros potenciales clientes viviendo fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que China escriba las normas de la economía mundial. Los países que cerraron este acuerdo para el TPP representan juntos el 40% de la economía del planeta. Son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Empezamos contigo, Carlos. Bien, sí. Como tú dijiste, los números hablan. El acuerdo tiene una innegable importancia mundial, en particular a partir de lo decepcionante que ha sido la evolución de la eliminación de trabas arancelarias y de liberalización del comercio en la Organización Mundial del Comercio, en la que sí está China e hizo mucho para estar, y tiene una importancia económica radical. Es el acuerdo de libre comercio más importante del mundo hoy, y a su vez tiene una voluntad geopolítica de Estados Unidos de limitar la expansión de China en la determinación de los objetivos y principios que van a regir la economía mundial en el futuro. Todo eso creo que ya basta para demostrar que esta noticia es importante para todos. Pero además, como tú bien mencionaste, en el acuerdo hay varios países latinoamericanos: México, Perú y Chile, para seguir el orden de norte a sur. Y todos ellos, naturalmente, con una importancia radical en la economía latinoamericana, muy, muy destacados en su evolución durante los últimos años, y que, si bien el acuerdo tiene muchos detractores, los tiene en el propio Estados Unidos. A Obama no le va a ser fácil pasar este acuerdo por su parlamento. Por supuesto que con su partido demócrata le va a ser difícil porque hay mucha oposición de sindicatos, pero tampoco con los republicanos, como uno podría pensar, le va a ser sencillo, porque bueno, basta pensar que el principal candidato republicano se manifiesta abiertamente proteccionista. Pero bueno, más allá de estos aspectos que van hacia las normas laborales, que incluyen medioambientales, los aspectos de propiedad intelectual, que van a generar y que ya tienen detractores, creo que es algo que tenemos que pensar muy seriamente y que ya se ha pensado y se ha hablado mucho desde la perspectiva uruguaya, ¿no? Sin desconocer el ángulo internacional, que es clave,
Creo que Uruguay hoy está en un momento de reflexión profunda sobre su orientación en materia de inserción internacional y por lo tanto esto es una noticia oportuna para hacer que ese debate aumente la calidad, tal vez. Sí, desde la Cancillería se informa a raíz de esta noticia que la prioridad en la agenda uruguaya en dirección al mundo está en que de una buena vez se pueda avanzar en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Viene también muy demorado eso, pero el foco está puesto allí. De todos modos, el observador, que es quien hoy tiene esta nota, recuerda que la semana pasada el canciller Rodolfo Ninoval le pidió al embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, que elaborara un documento de análisis sobre el TPP, justamente para examinar los pros y los contra ante la eventualidad de suscribir un acuerdo de este tipo. Y esto a su vez se relaciona con planteos que han venido a nuestro país. El gobierno de Barack Obama transmitió informalmente la posibilidad de incluir a Uruguay una vez que finalice la ratificación del tratado en los 12 países. Por otro lado, se contaría con el apoyo que daría el gobierno chileno, encabezado por Michelle Bachelet. O sea, nos van a traer a la costa del Río de la Plata un poco de mar Pacífico, Océano Pacífico. Hay algo de eso, ¿no? Una pregunta, porque en este tipo de temas de economía reconozco que soy de preguntar más que otra cosa. Este tratado tan grande, los grandes no están. No está la India, no está Corea del Sur, no está Rusia, no está China. Llama la atención que esté Vietnam. ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, hay economías más grandes, más pequeñas en este acuerdo. A mí lo que me parece es que quizás no es tanto el interés por reducir o eliminar las barreras arancelarias, que eso siempre va de suyo en este tipo de acuerdos de asociación económica, financiera, pero también buscar una cooperación en materia científica, tecnológica. Correcto. El tema de las patentes, el tema de propiedad intelectual, claro, es importante. Yo lo que creo, Julieta, para responder en parte a tu pregunta, es que lo que busca Estados Unidos es por lo menos dos temas. Por un lado, defensivo, mantener los vínculos de seguridad en Asia Oriental que estableció tras la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado ofensivo, es decir, frenar la hegemonía, la expansión de China en una zona que le es naturalmente próxima, su entorno cercano, y por tanto, lo dice muy claro el enunciado, no pueden permitir que sea China la que rija los vectores de la economía y el comercio mundial, algo que ya está pasando por otra parte. Pero entonces yo creo que aquí hay que ver que estas economías más pequeñas, que incluso algunas de ellas no tienen gran flujo comercial entre sí, no van a ganar inmediato acceso a otros mercados. Lo que sí puede suponer este TPP es establecer disposiciones rectoras del comercio entre sus miembros y de esa manera, por ejemplo, tener un solo sistema armonizado para las reglas de origen, mientras que ahora hay multiplicidad de regímenes y esto dificulta la toma de decisiones empresariales. Es decir, puede, pero todavía esto hay que ver si se concreta, porque por ahora lo que vemos es un gran impulso de Estados Unidos porque, señores, el Asia-Pacífico concretamente, de aquí al 2030, que es pasado mañana en materia de años y de tiempo, va a concentrar el 60% de la demanda mundial, o sea, el consumo mundial. 60% del consumo mundial va a estar en Asia-Pacífico y el 60% de la clase media, que ya sabemos es la que siempre gasta más, la que consume más. Entonces yo creo que el TPP puede, si acaso, contribuir a establecer lo que llamaríamos el multilateralismo del regionalismo en Asia-Pacífico, ¿sí? A ver, un poquito más despacio. O sea, el multilateralismo del regionalismo. Porque también tenemos que ver que hay una multiplicidad o hay una plétora de acuerdos comerciales allí en la zona, bilaterales, pero también otros como por ejemplo ASEAN más 3. Además, para el caso de América Latina, volviendo a retomar lo de la óptica que decía Carlos de Uruguay, para muchos países, incluso teniendo en cuenta los 9 países que tienen en América Latina costa hacia el Pacífico, es relativo que puedan realmente exportar a los mercados de Asia cuando hoy están mirando hacia Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El Salvador o Guatemala, por ejemplo, ¿sí? Ahora bien, claramente interesa estar dentro de este tipo de acuerdos por aquellas directrices que se puedan establecer. Por eso digo el multilateralismo, o sea, que haya más partes interesadas dialogando y discutiendo los vectores de ese comercio en una zona donde también se tienda al regionalismo, ¿verdad? Donde tenemos APEC, donde tenemos ASEAN de distinto tipo, ASEAN 3, como dije, es la más importante ahora. Entonces yo creo que es ahí donde viene la importancia de este TPP. Carlos. Sí, tomo lo que decía Susana, porque es muy cierto que este acuerdo va mucho más allá de lo típicamente comercial. No intenta solo liberalizar el comercio, intenta establecer la arquitectura
de la economía mundial del futuro, y es una de las pretensiones de Estados Unidos. Y por eso es muy importante estar en esa mesa. Como también yo en el año 2013, tal vez Emiliano lo hemos hablado en su día, propugnaba que Uruguay debería ingresar en el proceso para ser miembro de la OSD, de la OCDE, sencillamente porque estas instituciones, incluso esta que se autodefine como comercial, va mucho más allá de lo comercial, y eso no significa que todo lo que se está intentando regular en esos marcos sea favorable a nuestros intereses. De hecho, no lo es para algunos de los miembros que ayer firmaron. México, por ejemplo, está preocupadísimo por su industria automovilística, por el asunto que mencionaba Susana. O sea, el tema del origen va a flexibilizar la importación de insumos por Japón, y eso puede perjudicar la industria mexicana. Pero el hecho de que nos puedan perjudicar algunos aspectos no significa que no debamos conocerlos de primera mano. O sea, eso es un tema que Uruguay tiene que reflexionar seriamente. O sea, hay que estar cerca. Me suena esta discusión. Hay que estar cerca de los... A propósito de la que tuvimos hace unos días, nada más, unas semanas con lo del TISA, ¿no? Hay que estar cerca de los que toman decisiones. El viernes pasado yo también publicaba en El Observador una columna más allá del TISA, y decía qué podemos hacer en el plano doméstico para mejorar nuestra competitividad en materia de exportación de servicios. Pero eso no significa que dejemos de lado qué podemos hacer en el nivel internacional. Esto es un tema, estar cerca de los que van a tomar las decisiones. Rafael. Sí, todo lo que acaba de decir Carlos me parece crucial, y comparto la idea de que este acuerdo, como otros, van más allá de lo estrictamente comercial e incluso más allá de lo económico. Yo creo que también tiene una dimensión política a varios niveles. Lo que quisiera incorporar como elemento es... por supuesto, ya se ha hecho explícito, por otra parte, hay una relación con China que tiene, digamos, una presencia importante en las motivaciones por las cuales se desarrollaron las negociaciones y se llegó a un acuerdo que todavía hay que ratificar, por cierto. Pero probablemente desde el punto de vista de Estados Unidos, que es el motor de estas cosas, haya también implícitamente otro destinatario, que es la Unión Europea. Se está negociando desde hace un tiempo ya un tratado análogo que se llama transatlántico, por definición, para crear una zona de libre comercio entre América del Norte y la Unión Europea. Una negociación que, como la de este tratado que se acaba de anunciar, se desarrolla de manera secreta. Es decir, no hay posibilidad de acceso más allá de alguna de que haya algún escape de información, pero básicamente las negociaciones deben ser secretas, y lo que se sabe, sin embargo, es que hay unos cuantos países europeos que están bastante reticentes a seguir avanzando en este acuerdo. Probablemente no esté del todo ajeno a la intención del gobierno de Estados Unidos la idea de generar con esto un hecho que presione quizá a sus interlocutores europeos en la aceleración de las negociaciones para llegar a esta otra zona de libre comercio. No sé cuál de las dos podría llegar a ser más grande, pero de todos modos tanto da, lo cual reafirma por otro lado lo que decía Carlos, es decir, aquí hay una intención de rediseñar una arquitectura económica más allá de cada acuerdo específico, sino más general, más global, con aspectos que tienen a su vez una dimensión política no desdeñable a mi juicio, que quedó bastante de manifiesto en las discusiones que hubo en Uruguay respecto del TISA, y que no están muy alejadas a ciertas discusiones que se han podido observar respecto de estos otros tratados, en la medida en que recortan, y a veces muy considerablemente, los márgenes de acción de los estados, que son esos márgenes de acción tomados por grandes empresas multinacionales, dentro de las cuales, y con esto concluyo, un sector al que me parece que habría que prestarle mucha atención porque es probablemente el más delicado de todos, tiene que ver con, en los aspectos comerciales, económicos y otros, con lo que podríamos llamar el sector biosanitario.
Y de hecho, uno de los puntos que estuvo en discusión hasta el último momento en el Tratado Transpacífico tenía que ver con patentes de medicamentos, por ejemplo, y desacuerdos entre Estados Unidos y algunos de los otros países al respecto. Allí creo yo que, ya es el caso, pero para los próximos años va a haber que seguirlo con mayor atención que quizá que otros asuntos más clásicos, porque es una cancha donde se juegan partidos muy pesados. Julieta, hoy planteabas preguntas. Sí, según anuncian ¿Ahora vas con preguntas o con comentarios? Ahora con comentarios, hoy preguntas. Para mí se igualan, pero 18.000 impuestos eliminará el Tratado Pacífico, más o menos. Eso significa también que va a ser un adelgazamiento de las capacidades de los estados. Este tratado, sin duda alguna, va a servir de laboratorio para que lo observen, tanto sean otros potenciales socios como podría ser Uruguay, como sin lugar a duda, en primer lugar, la Unión Europea, donde el debate está muy candente, debido sobre todo al secretismo de las negociaciones y además al temor que los países con más altos niveles de seguridad social, más altos niveles de protección ambiental, vean decaer estos niveles a raíz de este tratado. Eso bien se sabe, sobre todo que Europa, muchos países europeos, no todos, hay desigualdades, tienen unas normas mucho más estrictas de protección ambiental y sobre todo de formación de sindicatos, sin ir más lejos, el acceso a la salud pública, y todo esto también está en riesgo en ciertas normas del tratado, según se supone, porque volvemos a ese tema tan desagradable como que las negociaciones en este caso se traten de forma secreta. ¿Qué dices tú sobre este tema del secreto, Carlos? Bueno, eso también nos es familiar, ¿no? Porque aquí se acusó al gobierno de secretismo también en el manejo de las negociaciones del TISA, y creo que no es algo a culpar al gobierno en sí, sino que es la forma en la que se están produciendo las negociaciones a lo largo de todo el mundo. No necesariamente por intenciones aviesas, pero sí es cierto que implican mucho más que bajar aranceles, implican rediseñar aspectos laborales, por ejemplo, bien decía Julieta, aspectos sindicales. Bueno, claramente hay cosas que es mejor que no se sepa hasta que estén consumadas. Está la política de los hechos consumados también. Y hay presiones varias. Por ejemplo, en Japón se enfrentan a una presión del sector agrícola por la importancia que tiene el arroz, el trigo, pero también todo lo que son los controles al uso de pesticidas, los controles, por ejemplo, a los aditivos alimenticios, que por ejemplo en Japón son mucho más elevados, y por ejemplo la OMC permite que los países después fijen normas que van más allá de la exigencia o los parámetros, los estándares científicos que se aceptan en la OMC. Con lo cual aquí hay tensiones, por eso digo que todavía hay que darle un poquito más de aire, más de tiempo para ver cómo este tipo de mega acuerdos luego se aterrizan y se bajan a tierra. ¿Cuánto tiempo llevaron estas negociaciones? 7 años. Empezaron en el año 2008. Y en realidad, como quedó dicho ya al pasar, este acuerdo todavía no está vigente, ¿no? Falta todo el proceso de aprobación en los respectivos parlamentos, ¿no? Estamos en las 9:31. En la mesa de En Perspectiva de este martes 6 de octubre. Seguimos con Julieta Rudich, Susana Mangana y Carlos Loaiza acá en estudios en Montevideo, y con Rafael Mandresi desde su cocina en París, Francia. Quienes quieren ver la cocina de Rafael, lo mejor que pueden hacer es ingresar en nuestro sitio en internet y seguir la transmisión en video de esta discusión. Y cuando termine la tertulia se va a quedar cocinando, tal vez alguna receta. Podemos pensar, sí, en un extra, ¿no? Después de la mesa. Para que veas, Rafael, que te sigo en tus editoriales, recuerdo un título tuyo que ahora también se hace pertinente: El discreto encanto de mi cocina. Podrías titular tu próximo editorial. Y hay unas botellitas de vino que no sabemos si es francés o de un Esperemos Bordeaux, que sí. detrás de su espalda. ¿De qué origen son esos? Sería un poco autorreferencial, Susana. Bueno, contestale a Julieta, que tiene curiosidad por las botellas de vino que se ven a la derecha de la pantalla. Sí, no escuché la pregunta. ¿Qué vino es ese? ¿Qué vinos son? Son
tengo 2 botellas de vino francés y una botella de vino italiano. ¿Más detalles, Julieta, o con Hay eso es suficiente? un Bordeaux, un Cabernet Sauvignon y un vino blanco de Alsacia. Bien mezclado, ¿no? Viva la diversidad. Nos has dejado apabullados, podemos pasar al tema siguiente. 12 países del Pacífico sellaron ayer un acuerdo para crear la mayor zona de libre comercio del mundo, impulsada por Estados Unidos y Japón. Se trata del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, que por su sigla en inglés se identifica como TPP. Un tratado que busca marcar las reglas del comercio y las inversiones del siglo XXI y por otro lado presionar a China, que no integra el pacto, a que siga también esas reglas. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo en un comunicado que este acuerdo refuerza las relaciones estratégicas con sus socios y aliados en una región que será vital en el siglo XXI, y agregó: con más del 95% de nuestros potenciales clientes viviendo fuera de nuestras fronteras, no podemos dejar que China escriba las normas de la economía mundial. Los países que cerraron este acuerdo para el TPP representan juntos el 40% de la economía del planeta. Son Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. El gobierno chileno, encabezado por Michelle Bachelet. O sea, nos van a traer a la costa del Río de la Plata un poco de mar Pacífico, Océano Pacífico. Hay algo de eso, ¿no? Una pregunta, porque en este tipo de temas de economía reconozco que soy de preguntar más que otra cosa. Este tratado tan grande, los grandes no están. No está la India, no está Corea del Sur, no está Rusia, no está China. Llama la atención que esté Vietnam. ¿Quién me lo puede explicar? Bueno, hay economías más grandes, más pequeñas en este acuerdo. A mí lo que me parece es que quizás no es tanto el interés por reducir o eliminar las barreras arancelarias, que eso siempre va de suyo en este tipo de acuerdos de asociación económica, financiera, pero también buscan una cooperación en materia científica, tecnológica. Correcto. El tema de las patentes, el tema de propiedad intelectual, claro, es importante. Yo lo que creo, Julieta, para responder en parte a tu pregunta, es que lo que busca Estados Unidos es por lo menos 2 temas. Por un lado, defensivo, mantener los vínculos de seguridad en Asia Oriental que estableció tras la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado ofensivo, es decir, frenar la hegemonía, la expansión de China en una zona que le es naturalmente próxima, su entorno cercano, y por tanto, lo dice muy claro el enunciado, no pueden permitir que sea China la que rija los vectores de la economía y el comercio mundial, algo que ya está pasando por otra parte. Pero entonces yo creo que aquí hay que ver que estas economías más pequeñas, que incluso algunas de ellas no tienen gran flujo comercial entre sí, no van a ganar inmediato acceso a otros mercados. Lo que sí puede suponer este TPP es establecer disposiciones rectoras del comercio entre sus miembros y de esa manera, por ejemplo, tener un solo sistema armonizado para las reglas de origen, mientras que ahora hay multiplicidad de regímenes y esto dificulta la toma de decisiones empresariales. Es decir, puede, pero todavía esto hay que ver si se concreta, porque por ahora lo que vemos es un gran impulso de Estados Unidos, porque, señores, el Asia-Pacífico concretamente, de aquí al 2030, que es pasado mañana en materia de años y de tiempo, va a concentrar el 60% de la demanda mundial, o sea, el consumo mundial. 60% del consumo mundial va a estar en Asia-Pacífico y el 60% de la clase media, que ya sabemos es la que siempre gasta más, la que consume más. Entonces yo creo que el TPP puede, si acaso, contribuir a establecer lo que llamaríamos el multilateralismo del regionalismo en Asia-Pacífico, ¿sí? A ver, un poquito más despacio. O sea, el multilateralismo del regionalismo. Porque también tenemos que ver que hay una multiplicidad o hay una plétora de acuerdos comerciales allí en la zona, bilaterales, pero también otros como por ejemplo ASEAN más 3. Además, para el caso de América Latina, volviendo a retomar lo de la óptica que decía Carlos de Uruguay, para muchos países, incluso teniendo en cuenta los 9 países que tienen en América Latina costa hacia el Pacífico, es relativo que puedan realmente exportar a los mercados de Asia cuando hoy están mirando hacia Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, El Salvador o Guatemala, por ejemplo. Empezamos contigo, Carlos. Bien, sí, como tú dijiste, los números hablan, el acuerdo tiene una innegable importancia mundial, en particular
a partir de lo decepcionante que ha sido la evolución de la eliminación de trabas arancelarias y de liberalización del comercio en la Organización Mundial del Comercio, en la que sí está China e hizo mucho para estar, y tiene una importancia económica radical, es el acuerdo de libre comercio más importante del mundo hoy, y a su vez tiene una voluntad geopolítica de Estados Unidos de limitar la expansión de China en la determinación de los objetivos y principios que van a regir la economía mundial en el futuro. Todo eso creo que ya basta para demostrar que esta noticia es importante para todos. Pero además, como tú bien mencionaste, en el acuerdo hay varios países latinoamericanos, México, Perú y Chile, para seguir el orden de norte a sur, y todos ellos naturalmente con una importancia radical en la economía latinoamericana, muy, muy destacados en su evolución durante los últimos años, y que si bien el acuerdo tiene muchos detractores, los tiene en el propio Estados Unidos, a Obama no le va a ser fácil pasar este acuerdo por su parlamento, por supuesto que con su partido demócrata le va a ser difícil porque hay mucha oposición de sindicatos, pero tampoco con los republicanos, como uno podría pensar, le va a ser sencillo, porque bueno, basta pensar que el principal candidato republicano se manifiesta abiertamente proteccionista. Pero bueno, más allá de estos aspectos que van hacia las normas laborales que incluyen medioambientales, los aspectos de propiedad intelectual, que van a generar y que ya tienen detractores, creo que es algo que tenemos que pensar muy seriamente y que ya se ha pensado y se ha hablado mucho desde la perspectiva uruguaya, ¿no? Sin desconocer el ángulo internacional, que es clave. Creo que Uruguay hoy está en un momento de reflexión profunda sobre su orientación en materia de inserción internacional, y por lo tanto esto es una noticia oportuna para hacer que ese debate aumente la calidad, tal vez. Sí, desde la Cancillería se informa, a raíz de esta noticia, que la prioridad en la agenda uruguaya en dirección al mundo está en que de una buena vez se pueda avanzar en el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Viene también muy demorado eso, pero el foco está puesto allí. De todos modos, el observador, que es quien hoy tiene esta nota, recuerda que la semana pasada el canciller Rodolfo Ninoval le pidió al embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, que elaborara un documento de análisis sobre el TPP, justamente para examinar los pros y los contra ante la eventualidad de suscribir un acuerdo de este tipo. Y esto a su vez se relaciona con planteos que han venido a nuestro país. El gobierno de Barack Obama transmitió informalmente la posibilidad de incluir a Uruguay una vez que finalice la ratificación del tratado en los 12 países. Por otro lado, se contaría con el apoyo que daría el gobierno análogo, que se llama transatlántico, por definición, para crear una zona de libre comercio entre América del Norte y la Unión Europea. Una negociación que, como la de este tratado que se acaba de anunciar, se desarrolla de manera secreta. Es decir, no hay posibilidad de acceso más allá de alguna de que haya algún escape de información, pero básicamente las negociaciones deben ser secretas, y lo que se sabe, sin embargo, es que hay unos cuantos países europeos que están bastante reticentes a seguir avanzando en este acuerdo. Probablemente no esté del todo ajeno a la intención del gobierno de Estados Unidos la idea de generar con esto un hecho que presione quizá a sus interlocutores europeos en la aceleración de las negociaciones para llegar a esta otra zona de libre comercio. No sé cuál de las dos podría llegar a ser más grande, pero de todos modos tanto da, lo cual reafirma por otro lado lo que decía Carlos, es decir, aquí hay una intención de rediseñar una arquitectura económica más allá de cada acuerdo específico, sino más general, más global, con aspectos que tienen a su vez una dimensión política no desdeñable a mi juicio, que quedó bastante de manifiesto en las discusiones que hubo en Uruguay respecto del TISA, y que no están muy alejadas a ciertas discusiones que se han podido observar respecto de estos otros tratados, en la medida en que recortan, y a veces muy considerablemente, los márgenes de acción de los estados, son esos márgenes de acción tomados por grandes empresas multinacionales, dentro de las cuales, y con esto concluyo, un sector al que me parece que habría que prestarle mucha atención porque es probablemente el más delicado de todos, tiene que ver con, en los aspectos comerciales, económicos y otros, con lo que podríamos llamar el sector
biosanitario. Y de hecho, uno de los puntos que estuvo en discusión hasta el último momento en el Tratado Transpacífico tenía que ver con patentes de medicamentos, por ejemplo, y desacuerdos entre Estados Unidos y algunos de los otros países al respecto. Allí creo yo que, ya es el caso, pero para los próximos años va a haber que seguirlo con mayor atención que quizá que otros asuntos más clásicos, porque es una cancha donde se juegan partidos muy pesados. Julieta, hoy planteabas preguntas. Sí, según anuncian ¿Ahora vas con preguntas o con comentarios? Ahora con comentarios, hoy preguntas. Para mí se igualan, pero 18.000 impuestos eliminará el Tratado Pacífico, más o menos. Eso significa también que va a ser un adelgazamiento de las capacidades de los estados. Este tratado, sin duda alguna, va a servir de laboratorio para que lo observen tanto sean ejemplo, ¿sí? Ahora bien, claramente interesa estar dentro de este tipo de acuerdos por aquellas directrices que se puedan establecer. Por eso digo el multilateralismo, o sea, que haya más partes interesadas dialogando y discutiendo los vectores de ese comercio en una zona donde también se tienda al regionalismo, ¿verdad? Donde tenemos APEC, donde tenemos ASEAN de distinto tipo, ASEAN 3, como dije, es la más importante ahora. Entonces yo creo que es ahí donde viene la importancia de este TPP. Carlos. Sí, tomo lo que decía Susana, porque es muy cierto que este acuerdo va mucho más allá de lo típicamente comercial. No intenta solo liberalizar el comercio, intenta establecer la arquitectura de la economía mundial del futuro, y es una de las pretensiones de Estados Unidos. Y por eso es muy importante estar en esa mesa. Como también yo en el año 2013, tal vez Emiliano lo hemos hablado en su día, propugnaba que Uruguay debería ingresar en el proceso para ser miembro de la OSD, de la OCDE, sencillamente porque estas instituciones, incluso esta que se autodefine como comercial, va mucho más allá de lo comercial, y eso no significa que todo lo que se está intentando regular en esos marcos sea favorable a nuestros intereses. De hecho, no lo es para algunos de los miembros que ayer firmaron. México, por ejemplo, está preocupadísimo por su industria automovilística, por el asunto que mencionaba Susana. O sea, el tema del origen va a flexibilizar la importación de insumos por Japón, y eso puede perjudicar la industria mexicana. Pero el hecho de que nos puedan perjudicar en algunos aspectos no significa que no debamos conocerlos de primera mano. O sea, eso es un tema que Uruguay tiene que reflexionar seriamente. O sea, hay que estar cerca. Me suena esta discusión. Hay que estar cerca de los. A propósito de la que tuvimos hace unos días, nada más, unas semanas con la Leticia, ¿no? Hay que estar cerca de los que toman decisiones. El viernes pasado yo también publicaba en El Observador una columna más allá del TISA, y decía qué podemos hacer en el plano doméstico para mejorar nuestra competitividad en materia de exportación de servicios. Pero eso no significa que dejemos de lado qué podemos hacer en el nivel internacional. Esto es un tema, estar cerca de los que van a tomar las decisiones. Rafael. Sí, todo lo que acaba de decir Carlos me parece crucial, y comparto la idea de que este acuerdo, como otros, van más allá de lo estrictamente comercial e incluso más allá de lo económico. Yo creo que también tiene una dimensión política a varios niveles. Lo que quisiera incorporar como elemento es, por supuesto, ya se ha hecho explícito, por otra parte, hay una relación con China que tiene, digamos, una presencia importante en las motivaciones por las cuales se desarrollaron las negociaciones y se llegó a un acuerdo que todavía hay que ratificar, por cierto. Pero probablemente desde el punto de vista de Estados Unidos, que es el motor de estas cosas, haya también implícitamente otro destinatario, que es la Unión Europea. Se está negociando desde hace un tiempo ya un tratado